Estuve recibiendo los trabajos de laboratorio número 2. De a poco voy a ir contestando recibido y después voy a ir revisando. Esta mañana envié la devolución del laboratorio 1. En el mail les digo si está aprobado y si hay que corregir cosas, les indico qué cosas hay que corregir en algunos casos. Los que tengan cosas para corregir, corrigen y me tienen que reenviar el PDF corregido para su aprobación. ¿Sí? Si no recibieron la nota de aprobado o lo que tienen que corregir, me avisan por mail. Hoy vamos a ver problemas de encuentro. Profe, Sí. ¿Y cuánto va a ser el lapso de tiempo que dará por las dudas si tendremos que corregir algo en el Para que trabajo? tenga que corregir y no se tomen más de 15 días a partir de hoy. Porque si no después se les va a amontonar con otras cosas, otras materias, otros asuntos y se va a volver imposible, no se duerman. Profe, te hago otra pregunta. Sí. Y sea cual sea la nota que tenemos que enviar las correcciones, por ejemplo, mi grupo se sacó un 9, pero nos confundimos en un error muy pequeño. Igual que Sí. tenemos que mandar la devolución. No, porque en el caso de ustedes yo le dije aprobado, la nota es 9 y ahí yo les marco algunas observaciones para que ustedes, digamos, aprendan. Ah, ok. Bueno, pero como está aprobado, no es necesario enviar corrección. Bueno. Gracias, profe. Bien. Profe. Bueno, sí. ¿Los trabajos prácticos laboratorio tienen alguna influencia en la nota de los exámenes? No. Pero, como habíamos dicho a principio de año, ustedes tienen que aprobar los 4 laboratorios. Sí. Se aprueba con nota mayor que 6, pero no, digamos, más allá de que tienen que aprobarlo sí o sí, no va a influir en la nota de los parciales o finales. Ah, bueno, gracias, profe. Es una instancia más de aprendizaje. Profe, una pregunta. Sí. ¿En qué parte se ve la nota? O sea, están las correcciones y después que te mandemos correcciones, manda la nota. Claro. Si yo Listo. les dije que corrijan y reenvíen, todavía no tienen nota. Buenísimo. Bien. Bueno, vamos con el 18. Dice, por una señal pasa un auto a 40 metros sobre segundo. 2 minutos después parte en su seguimiento una moto con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Determinar el tiempo que tarda en alcanzarlo, la posición del encuentro, realizar las gráficas de la función posición y la función velocidad asociadas a los movimientos mencionados.
En este enunciado, nosotros encontramos claves que nos van a indicar qué tipo de física vamos a usar para resolver esto, ¿sí? Ahora no vale porque ya sabemos que estamos hablando de cinemática y de problemas de encuentro. Pero cuando ustedes se encuentren en un examen o en la vida profesional, siempre hay claves que nos indican qué teorías vamos a aplicar. En este caso, tenemos dos móviles y tenemos la palabra clave encuentro. Tenemos dos móviles. Tenemos dos móviles que se mueven en la misma línea recta y que en algún momento se van a cruzar. Se van a encontrar en el camino, ¿sí? Es un problema de encuentro. Recién alguien me preguntaba me dice que a su grupo no le llegó la corrección. En el caso de aquellos grupos que no hayan recibido la devolución del laboratorio número 1, por favor me envían un mail indicándome quiénes son, qué grupos son. Yo les había asignado un número de grupo a cada uno, de qué cursos son, y avisándome que no recibieron, así yo les reenvío la devolución. Bien. Vamos a hacer un gráfico de posición en función del tiempo. Acá arriba tenemos el eje X vertical, que está en metros, es positivo para arriba. Acá en el 0 del eje X está el eje horizontal, que es el tiempo, positivo hacia la derecha. Inmediatamente abajo tenemos el gráfico de velocidad. En el eje vertical está la velocidad en metros sobre segundo, positivo para arriba. En el 0 del eje de la velocidad cruza el eje del tiempo horizontalmente con la misma escala que tenemos en el gráfico de arriba. Vamos a repasar el enunciado. Dice, por una señal pasa un auto a 40 metros sobre segundo. Acá tenemos nuestro auto. Vamos a decir que en ese instante el tiempo es igual a 0. Entonces nuestro auto se encuentra en el X igual a 0, ahí donde está la señal de tránsito. Dice que el auto pasa a 40 metros sobre segundo. En el gráfico de la velocidad, ahí marcamos la V de A, la velocidad del auto. La marcamos en el eje de la velocidad. Dice que 2 minutos después, nuestro auto se va a encontrar más adelante. Ya no está en el X igual a 0. Está en otro lugar. ¿Sí? Acá, esta línea azul corresponde a la función posición en función del tiempo, que empieza en la coordenada 0. Es una línea recta de pendiente positiva que llega hasta ¿dónde? Hasta la posición del encuentro en el instante del encuentro. Mientras tanto, 2 minutos después de que se pasó el semáforo en rojo, se encuentra en una posición
que podríamos determinar cuál es, porque tiene velocidad constante. Son 120 segundos. Acá marcamos T1, 120 segundos. En ese instante T1, parte en su seguimiento una moto con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Yo interpreto que la moto va a partir desde el mismo lugar donde está la señal de tránsito, en el X igual a 0. ¿En qué instante? En el instante T1. En ese instante, ¿a dónde se encuentra la moto? En el X igual a 0. A partir de ahí, con una velocidad constante de 50 metros sobre segundo, va a perseguir al auto para entregarle su multa. ¿Sí? Miren cómo es el gráfico de la velocidad. La línea roja es la velocidad de la moto. Se mantiene en 0 hasta el T1. En el T1 cambia a 50 metros sobre segundo. Ahí marcamos la velocidad de la moto. La posición de la moto en función del tiempo es una línea recta que empieza en el 0 de X y T1, en ese punto, sobre el eje del tiempo. Y tiene pendiente positiva, ¿hasta dónde? Hasta la posición del encuentro. ¿En qué instante? En el instante del encuentro. El que levantó la mano tiene la palabra. Primero una pregunta. Sí. ¿No deberíamos haber sacado primero la distancia antes de hacer ese gráfico? Puede ser, pero nosotros podemos ir haciendo el gráfico analíticamente. Ah, claro, ok. No nos quedará a escala, pero analíticamente podemos ir dándole forma al problema, ¿sí? Para tener una idea de por dónde van las cosas, para tener una idea del movimiento, del encuentro, el tiempo del encuentro, ¿sí? Bien. Nos preguntan, tenemos que determinar el tiempo que tarda la moto en alcanzar al auto, ¿sí? Acá yo interpreto que ese tiempo es el tiempo que transcurre entre T1 y el tiempo del encuentro. Así lo interpreté yo. Es decir, nosotros determinaríamos cuánto vale el instante del tiempo, el instante del encuentro, y a ese tiempo le restamos T1, que vale 120 segundos. Y ese sería el tiempo que tarda la moto en alcanzar el auto. También nos preguntan la posición del encuentro. Y por último nos piden que realicemos las gráficas de la función posición y la función velocidad asociada a los movimientos mencionados, ¿sí? Esto que hicimos acá. Lo hicimos analíticamente. Sobre los ejes marcamos símbolos que representan a cada cantidad. Marcamos la velocidad de la moto, la velocidad del auto. Acá podríamos haber marcado 40 y 50, pero no está de más indicar a quién corresponde. Velocidad de la moto, velocidad del auto. Ahí tenemos la posición del encuentro, ya le vamos a encontrar un valor. Este T1 sabemos que es 120 segundos, lo podríamos haber puesto. Y este tiempo del encuentro, ya le vamos a encontrar un valor. Escribimos para cada instante de tiempo el valor que tiene cada una de las variables que describen este fenómeno, ¿sí?
En ambos casos se trata de MRU. Ambos, tanto el auto como la moto tienen velocidad constante. Para el instante T0, ¿en qué posición estaba el auto? En el X igual a 0. ¿Y qué velocidad tenía? 40 metros sobre segundo. En el instante T1, es decir, 120 segundos después. El auto se encontraba en una posición determinada, X de A a los 120 segundos. La podríamos haber calculado, pero no es de las incógnitas que nos están pidiendo. ¿En qué posición se encontraba la moto? En X igual a 0. ¿Y qué velocidad tenía? 50 metros sobre segundo. Y en el instante T3, podría haber sido T2. Ese instante de tiempo es el instante en el que se encuentran, el instante en que la moto alcanza al auto para entregarle su multa. ¿En qué posición está el auto? En el XE, en la posición del encuentro. ¿Y en qué posición está la moto? En el XE, en la posición del encuentro. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos dos. Posición del encuentro y tiempo, instante de tiempo del encuentro. Entonces, nosotros deberíamos armar dos ecuaciones independientes para resolver nuestras dos incógnitas. Lo vamos a hacer gráficamente. Recordarán ustedes que el gráfico de la velocidad en función del tiempo tenía una propiedad. Y la propiedad era que el área encerrada entre la curva de velocidad y el eje del tiempo, ese área representa la distancia recorrida por el móvil entre el tiempo inicial y el tiempo final. La ecuación 1 es el área debajo de la curva de velocidad del auto. Es un rectángulo. El área de ese rectángulo es base por altura. La base es desde t igual a 0 hasta el instante del encuentro. La base es t. Y la altura es desde el 0 de la velocidad hasta la velocidad del auto. ¿Sí? Entonces la superficie de este rectángulo es tiempo del encuentro por velocidad del auto. Ese área, ¿a qué es igual? A la distancia que recorrió el auto en todo ese tiempo. Desde el semáforo en rojo hasta que lo alcanzó la moto. El que levantó la mano tiene la palabra. Lo escuchamos. Bueno, seguimos. ¿Está clara la ecuación 1? Sí, profe. Bien. La ecuación 2 es el área encerrada entre la curva de la velocidad de la moto y el eje del tiempo. Otro rectángulo. La base del rectángulo, ¿cuál es? Tiempo de encuentro menos T1. Esa es la base de nuestro rectángulo. Y la altura, la velocidad de la moto.
ese intervalo de tiempo multiplicado por la velocidad de la moto nos va a dar el espacio recorrido por la moto, que no es más que la posición del encuentro. Inicialmente, ¿a dónde estaba? En Lx igual a 0. Estaba acá. En Lx igual a 0. ¿Qué espacio recorrió? Recorrió la distancia que es igual a la posición del encuentro. Ahí tenemos las dos ecuaciones con dos incógnitas. En la ecuación 1, la velocidad del auto es un dato, el tiempo del encuentro es la incógnita, y en la posición del encuentro, la otra incógnita. En la ecuación 2, la velocidad de la moto es el dato, el T1 es el dato, y las incógnitas son tiempo de encuentro y velocidad del encuentro. La ecuación 1 y la ecuación 2 son iguales. Ambos móviles se encuentran en el mismo lugar, por lo tanto podemos igualar. La superficie que corresponde a la moto tiene que ser igual a la superficie que corresponde al auto. Y con eso vamos a despejar la incógnita. Acá nos queda una sola incógnita ahora. El tiempo del encuentro. Vamos a despejar. No se entiende nada. Distribuimos la velocidad de la moto adentro del paréntesis. Este término que está restando, que no tiene el TE, lo pasamos sumando al otro lado. Y este término que está a la derecha, que tiene el TE, lo pasamos restando a la izquierda para agrupar el tiempo del encuentro. Sacamos factor común, tiempo del encuentro. Qué rico. Después voy a comer con pollo. Este paréntesis que acá multiplica el tiempo del encuentro, lo pasamos dividiendo al otro lado, y ahí nos quedó despejado el tiempo del encuentro. Reemplazamos los valores. T1 era 120 segundos, la velocidad de la moto es 50 metros sobre segundo. Abajo está la velocidad de la moto, 50, menos la velocidad del auto, que es 40, con lo cual el tiempo del encuentro es 600 segundos. Y según la interpretación que yo hice, ¿cuánto tiempo tardó la moto en alcanzar al auto? Los 600 segundos menos los 120. Tardó 480 segundos. O también podríamos decir, ¿cuánto tiempo tardó la moto en alcanzar al auto? Y desde que el auto se pasó el semáforo en rojo, tardó 600 segundos. ¿Me siguen hasta acá? En la pregunta del problema, ¿cuál pedía? Y es que es como que queda abierto a la interpretación de cada sujeto. Deberíamos aclarar, profe, que desde la moto serían 480 y desde el auto 600, entonces. Claro, en un caso como este, no está de más aclarar lo que estamos pensando, sobre todo si es un examen. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, la moto tardó 600 segundos en alcanzar el auto, contando desde que el auto se pasó el semáforo en rojo. O podríamos decir, la moto tardó 480 segundos en alcanzar el auto, contando desde T1. Bien. Profe, esta fórmula la sacamos
del apunte, ¿o no? O sea, de las fórmulas dadas por el teórico. ¿Puede ser? No. Estas ¿Por qué? fórmulas, las ecuaciones 1 y 2 que vemos acá, responden a esa propiedad que yo les dije la semana pasada, esa propiedad que tienen los gráficos de... ¿Fue la semana pasada o la anterior? La anterior. Yo les había dicho que el gráfico de la velocidad tiene una propiedad. La propiedad es que debajo de la curva de velocidad, entre la curva de velocidad y la curva del tiempo, el área encerrada es igual al espacio recorrido en el mismo intervalo de tiempo. ¿Se acuerdan? El gráfico de la velocidad nos permite calcular el espacio recorrido. Entonces, en el caso del auto, ¿cuál es la curva de velocidad del auto? Es la línea horizontal azul. Si yo quiero saber cuánto espacio recorrió el auto entre el t igual a 0 y el t igual al instante del encuentro, yo puedo calcular la superficie debajo de la curva de velocidad, entre la curva de velocidad y el eje del tiempo. Y esa superficie es igual al espacio recorrido por el auto en ese intervalo de tiempo. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de MRU, calcular esa superficie se reduce a calcular la superficie del rectángulo, base por altura. Claro, sí, ese sí. Yo hablaba de la tercera fórmula que usaste para calcular ¿Esta? el tiempo, sí. Perdón. Esta tercera, ¿de dónde sale? De igualar la 1 con la 2. Fíjate la 1. El tiempo del encuentro por la velocidad del auto es igual a la posición del encuentro. Y en la 2 dice, el tiempo del encuentro menos el T1 por la velocidad de la moto, ¿a qué es igual? A la posición del encuentro, también. Van a volver chinito. Claro, bien, gracias. Entonces vos podés igualar la parte izquierda de la 1 con la parte izquierda de la 2. Y eso es lo que está acá abajo. ¿Profe? Sí. Perdón, ¿puede colocar las ecuaciones que van luego, la resolución de la tercera ecuación? Me parece que o hice algo mal yo o... Hay un moco, puede ser. Paso por paso, ¿vamos? No, me parece que lo encontré. Creo que está en el segundo o el tercero. Acá lo primero que hicimos fue distribuir la velocidad de la moto dentro del paréntesis. Claro. Después, el término que tiene T1 lo pasamos a la derecha. Ajá. Estaba restando, lo pasamos sumando. El término que tiene TE estaba sumando a la derecha, lo pasamos a la izquierda restando. Claro, sí. Acá sacamos factor común TE y nos queda TE por velocidad de la moto menos velocidad del auto. Y por último, ese paréntesis lo pasamos dividiendo. Y ahí reemplazamos los números. Bien. Ya tenemos el tiempo del encuentro. Ahora nos falta determinar la posición del encuentro. En la ecuación 1 queda fácil. Multiplicando tiempo del encuentro por velocidad del auto. Va a ser la posición del encuentro. El tiempo del encuentro son 600, la velocidad del auto es 40, lo cual nos va a dar 24.000 metros.
o 24 kilómetros. ¿Se entiende? Esto mismo que hicimos gráficamente se puede hacer aplicando las fórmulas de MRU. Como vamos a hacer en el siguiente problema. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Bien. Si estamos claros. Profe, otra forma de calcular esto podría ser calculando la distancia, a qué distancia se encuentra el auto en T1 y después de ahí hacer el cálculo de si el auto se aleja 40 metros cada segundo y la moto se acerca 50 metros cada segundo, calcular desde ahí, o estoy diciendo cualquier cosa. El auto se aleja 40 metros cada segundo y la moto se acerca 50 metros cada segundo. O sea que la distancia, cada segundo, la moto está 10 metros más cerca de la posición del auto. Sí. O sea que si sabemos a qué distancia estaba el auto en T1, sí. Por ejemplo, ¿cuánto dijimos que era? 40 por 120. O sea, son 4.800 metros. 4.800 dividido 10 sería 480, o sea, 480 segundos, que es justamente, que recién me fijo, lo que hay entre T1 y T. Sí. O sea, sacas la diferencia de cuánto se acerca el auto y la distancia que tiene que recorrer, o sea, la diferencia de las velocidades. Sí. Y de ahí usas eso como la velocidad promedio, la velocidad de acercamiento de la moto al acercarse al auto, y tenemos la distancia que tiene que recorrer para alcanzarlo y nos tendría que dar. Más o menos, ¿sí? Fíjate que gráficamente acá tenés, mira, la velocidad de la moto y la velocidad del auto. ¿Cuál es la diferencia de este? 10 metros por segundo. 10. ¿Y qué hicimos nosotros? A esos 10, ¿cómo lo usamos nosotros? Dividimos la distancia que había recorrido el auto, que sería esta superficie. A esa superficie la dividimos en la diferencia de velocidad. La dividimos en esto. ¿Y qué nos dio? Esta parte. Significa que el rectángulo este de acá tiene una superficie que tiene que ser igual a esta. Sí, es correcto lo que dice. ¿Me entendés la interpretación gráfica? Sí, porque lo que queda abajo de la gráfica, sí, de cada velocidad es la distancia recorrida. Claro. Entre T1 y el tiempo del encuentro, la moto recorre la misma distancia que había recorrido el auto, que sería el rectángulo superior, y más esta otra distancia, que es lo que le falta. Que esta otra distancia es la que recorre el auto entre T1 y el tiempo del encuentro. También. Esta distancia es la que recorre el auto entre T1 y tiempo del encuentro.
Diferentes formas de calcular lo mismo. ¿Cómo? Que son diferentes formas de calcular una misma cosa. Claro, sí, sí. Sí, señor. Bien. Si estamos claros con esto, vamos a otra cosa. Claro, también lo que vendría a ser el razonamiento que yo hice solamente funciona si es MRV, porque si hay aceleración ya eso cambia todo. O sea, Claro, lo que te cambiaría sería que en vez de tener líneas horizontales, en vez de tener rectángulos, vas a tener triángulos para calcular las superficies. Claro, y no podés hacer así directamente la división. La división derecha, claro. Hay que hacer unos cuantos pasos más. Claro, sí, señor. Bien, vamos al 20. ¿Qué dice el 20? Dice, dos móviles parten el uno hacia el otro desde los extremos de un segmento de 60 metros con MRV de aceleraciones A1, 0,1 metros sobre segundo al cuadrado y A2, 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular en qué instante se produce el encuentro y a qué distancia de los extremos. ¿Sí? En el enunciado encontramos la palabra clave encuentro. Tenemos dos móviles que se mueven en la misma línea recta, en direcciones opuestas. En el instante inicial se encuentran en los extremos de un segmento de 60 metros, uno en cada extremo. Parten el uno hacia el otro, significa que la velocidad inicial es igual a 0. Cada uno tiene su aceleración, A1 y A2. Y en algún momento se van a encontrar al medio. Tenemos que encontrar en qué instante se encuentran y a qué distancia de los extremos. Hacemos un gráfico más o menos para entender lo que pasa, ¿sí? En el gráfico de arriba tenemos el eje X, vertical, positivo para arriba en metros. En el cero del eje X está el eje horizontal, que es el tiempo, positivo hacia la derecha. En el cero del eje X pusimos un auto con aceleración A1, que es un vector que apunta en la dirección de los X positivos. Por lo tanto, A1 va a ser un número positivo para nosotros. En el otro extremo del segmento de 60 metros pusimos al otro auto con una aceleración A2. La aceleración es un vector que apunta en la dirección de los X negativos, por lo tanto A2 va a ser para nosotros un número negativo. Los autos se encuentran en esa posición, ¿en qué instante de tiempo? En el t igual a 0. Van a arrancar con MRV, cada uno con su aceleración, y en algún momento se van a encontrar a mitad de camino, en la posición del encuentro. Mirando las aceleraciones, el lugar del encuentro va a estar más cerca del auto A1 o del auto A2. Del auto A1.
va a estar más cerca del auto A1 porque su aceleración es menor. Por lo tanto, va a recorrer una distancia menor que el auto A2 en el mismo tiempo. Esta curva azul es una parábola y representa la posición en función del tiempo por el auto A1. Es una parábola que va hacia arriba. ¿A dónde empieza? En el x igual a 0. ¿Y a dónde termina? En el instante tiempo del encuentro y la posición del encuentro. Esta curva roja es una parábola que corresponde a la posición del auto A2 en función del tiempo. ¿Empieza a dónde? En el T0, 60 metros. ¿Y dónde termina? En el tiempo del encuentro, X del encuentro. ¿Sí? Abajo tenemos los gráficos de velocidad en función del tiempo. El eje vertical es la velocidad, positivo para arriba. La recta azul es la velocidad del auto a 1. ¿A dónde empieza? En el 0. ¿Y a dónde termina? Termina en la velocidad 1e para el instante de tiempo TE. Ese número va a ser positivo o negativo, la velocidad 1 en el encuentro. Positivo. Va a ser positivo porque la velocidad va aumentando. ¿En qué dirección? En la dirección de los X positivos. Por eso la curva azul quedó arriba del 0. Este 0 es el 0 del tiempo y también es el 0 de la velocidad. En el caso del auto rojo, la curva de velocidad empieza en el 0 y tiene una pendiente negativa. ¿A dónde termina? En el instante de tiempo t y para la velocidad 2e. Este número va a ser positivo o negativo. Negativo. Negativo, porque la velocidad del auto 2 aumenta en la dirección de los x negativos. Por eso queda debajo del eje del tiempo. El que levantó la mano. Profe, ¿en este ejercicio se está generando una desaceleración o es que van dos autos enfrentados? Desaceleración se aplica cuando la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos. Ah, y acá como tiene velocidad negativa. Pero, acá, claro. La velocidad y la aceleración, en el caso del auto 2, tienen el mismo signo. O sea que la aceleración del auto 2 también es negativa. La aceleración del auto 2 es negativa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es un vector que apunta ¿en qué dirección? En la dirección de los x negativos. Es dependiendo de quién tomemos como referencia en realidad, porque podríamos hacer al revés o no, profe. Claro, sí. Podríamos poner el auto A1 en los 60 metros y el auto A2 en los 0 metros. Ahí cambia el signo de los dos. Bien. Seguimos. Vamos a revisar el enunciado. Dice, dos móviles parten el uno hacia el otro desde los extremos de un segmento de 60 metros con MRV de aceleraciones A1, 0,1 para el auto que pusimos en el 0 y A2 de 0,2
para el auto que pusimos en el 60. En el enunciado no hay signos, pero nosotros sabemos que A2 en función de este gráfico que estamos haciendo, A2 va a ser negativo. Tenemos que calcular el instante del encuentro y a qué distancia de los extremos se produce el encuentro. Si nosotros determinamos el valor XE, vamos a poder decir a qué distancia de cada extremo se van a encontrar. Ahora, vamos a anotar para cada instante de tiempo los valores importantes que describen este fenómeno. En el instante T0, ¿en qué posición se encontraba el auto 1? En 0 metros. ¿Qué velocidad tenía? 0. ¿Y qué aceleración tenía? 0,1. En el mismo instante, en el T0, ¿en qué posición estaba el auto 2? En 60 metros. ¿Qué velocidad tenía? 0. ¿Qué aceleración tenía? Menos 0,2. Menos porque su aceleración apunta en la dirección de los X negativos. En el instante del encuentro, ¿a dónde está el auto 1? En el XE. ¿Qué velocidad tiene? No lo sabemos. Tiene una velocidad determinada. Velocidad 1, E. En el mismo instante de tiempo, ¿a dónde se encuentra el auto 2? En la posición del encuentro, en el XE. ¿Qué velocidad tiene? Velocidad 2E. Profe, Sí. una pregunta. En caso de que se encuentran, supongo que chocan, ¿era ese la actividad? ¿Lo que decía? Puede ser. Simplemente- Si no se esquivan, se van a chocar. Claro, eso es lo que quería definir, porque digamos, si se encuentran, entre comillas, sería pasar uno al lado del otro, entonces las velocidades serían, bueno, habría una velocidad, pero si chocan, entonces la velocidad final sería 0, al igual que, bueno, la aceleración no. Claro, pero en ese caso extremo que mencionan, podríamos decir cuál es la velocidad inmediatamente antes de que se choquen. Ah, ok, sí, tienen razón. Que sería lo importante. Bien. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 2. El instante del encuentro y la posición del encuentro. Entonces nosotros tenemos que armar dos ecuaciones independientes para poder despejar las dos incógnitas. ¿De dónde vamos a sacar esas ecuaciones? De las fórmulas de MRV. ¿Sí? Tenemos tres ecuaciones para armar. La función posición, la función velocidad y esta tercera, la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por x final menos x inicial. Esta tercera ecuación es una combinación de las dos anteriores. ¿Se acuerdan eso? ¿Cómo obtenían ustedes esta ecuación? Según Lancioni, es combinando estas dos. Por lo tanto, si usamos estas dos ecuaciones,
no podríamos usar esta, porque esta no sería independiente de las otras dos. ¿Sí? Vamos a ponerle números, vamos a escribir esas tres ecuaciones para el caso del auto 1. Y revisemos. Acá tenemos la posición del auto 1 para el tiempo del encuentro. ¿A qué es igual? A la posición inicial del auto 1 más la velocidad inicial por el tiempo del encuentro más 1/2 de la aceleración por el tiempo del encuentro al cuadrado. La posición del auto 1 en el instante del encuentro es una incógnita, es la X del encuentro. La posición inicial era 0, este término se va porque la velocidad inicial también era 0. Y en este término, ¿qué tenemos? La aceleración conocida y la otra incógnita, el tiempo del encuentro. Esta ecuación nos sirve. Nos faltaría una más. Esta ecuación no nos sirve, porque acá tenemos la velocidad del auto en el tiempo del encuentro. No la sabemos, con lo cual estaríamos agregando una tercera incógnita. Así que esta ecuación no la vamos a usar. Y en esta ecuación pasaría lo mismo. Ahí está la velocidad final del auto 1. Estaríamos agregando otra incógnita. Por lo tanto, para el auto 1, hasta ahora tenemos una sola ecuación que es esta. Y si hacemos un análisis similar para el auto 2, encontraríamos lo mismo. Esta es la ecuación de la posición en función del tiempo para el auto 2. La posición del auto 2 en el instante del encuentro es una incógnita. ¿A qué es igual? A la posición inicial, que es un dato. Los 60 metros. Este término se va porque la velocidad inicial es 0. Y acá tenemos la aceleración conocida y la otra incógnita. Entonces, acá tenemos la segunda ecuación que nos hacía falta. Dos ecuaciones con dos incógnitas. La parte derecha de cada ecuación, para el auto 1 y para el auto 2, la podemos igualar. ¿Por qué? Porque a cada ecuación la escribimos para el instante de tiempo, tiempo del encuentro. Y la posición de cada auto en ese instante de tiempo es la misma. Posición del encuentro. Sí. Quería preguntar, en este caso nosotros estamos reemplazando el valor de la posición del encuentro, pero también en un caso alterno, podríamos, digamos, agarrar en la primera ecuación, despejar el tiempo y luego reemplazarlo por esta segunda ecuación. En otro ejemplo, en este estamos haciendo de esta forma. ¿Pero también funcionaría? En la primera ecuación, despejar el tiempo. Ah, no, pero no en esa, sino tenemos tres ecuaciones generales, usamos la primera para despejar tiempo y de esa forma reemplazar ese valor con la segunda ecuación. ¿Con esta? ¿Con esta? No, al revés, con esa segunda ecuación despejamos tiempo y luego reemplazamos el tiempo acá en la segunda. Claro, lo que hay que analizar en ese caso es si tenés esto. Claro, Falta una incógnita ahí. O sea, Claro. falta un valor. Claro, porque vos con esto agregás una incógnita más. Ya no serían 2, serían 3. Entiendo. Bien. Gracias. Bien, entonces llegamos hasta acá.
igualamos la parte derecha de la posición en función del tiempo para el auto 1 con la parte derecha de la posición en función del tiempo para el auto 2. Porque se encuentran en el mismo lugar, XC. ¿Qué obtuvimos? Una ecuación a donde la única incógnita que quedó es el tiempo del encuentro. Eliminamos la incógnita de la posición del encuentro. Entonces, vamos a despejar el tiempo del encuentro. Este término que acá está sumando, que tiene el tiempo del encuentro, lo pasamos restando a la izquierda para agrupar los términos que tienen el tiempo del encuentro. Acá sacamos factor común. Un medio, por un lado, y por otro lado, tiempo del encuentro, al cuadrado. Nos queda un medio, paréntesis A1 menos A2, paréntesis tiempo del encuentro. Seguimos arriba. Para terminar de despejar el tiempo del encuentro, el 2 que está en el denominador lo pasamos multiplicando al otro lado. Y este paréntesis que multiplica al tiempo del encuentro, lo pasamos dividiendo al otro lado. Aplicamos raíz cuadrada a esta ecuación y nos queda el tiempo del encuentro igual raíz de eso que está ahí. 2 por X, 2 por la posición inicial del auto 2, dividido la aceleración 1 menos la aceleración 2. Reemplazamos los valores. La posición inicial del auto 2 era 60 metros. La aceleración del auto 1 era más 0,1 y la aceleración del auto 2 era menos 0,2. Ese menos, con este otro menos se va a hacer un más. Y ahí resolvemos, calculamos. Y el tiempo del encuentro es 20 segundos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, estoy en eso. Sí, profe. Bien. Ahora nos falta sacar la posición del encuentro. Nos fijamos en la ecuación para el auto 1. Ahora que tenemos el tiempo del encuentro, reemplazamos los valores. Y la posición del encuentro nos da 20 metros. Entonces, la posición el encuentro se produce a 20 metros del auto 1, del auto con aceleración A1, y sería a 40 metros del auto con aceleración A2. El que levantó la mano tiene la palabra. Yo iba a preguntar si va a ser el mismo valor para X2. O sea, para el segundo auto. No, sería 40. Claro, depende cómo lo miremos. Acá nosotros decimos, la posición del auto 1 en el instante del encuentro es 20 metros.
¿sí? La posición del auto 1 en el instante del encuentro es 20 metros. 20 metros es la posición del encuentro. Por lo tanto, el auto 2 también se va a encontrar en el X igual a 20 metros. ¿Sí? Vamos Sí, es lo que he pensado. ¿Sí? Por Ah, sí, definición sí, sí. de encuentro, están en el mismo lugar. Sí, me expresé mal cuando quise decir 40 era lo que recorría desde que inició hasta el punto de encuentro el auto 2, en ese Claro. caso. En el instante del encuentro, ambos están en el mismo lugar. En el X igual a 20. Después, ¿a qué distancia de los extremos? Eso sí cambia, porque el encuentro se produce a 20 metros de donde estaba el auto 1, pero se produce a 40 metros de donde estaba el auto 2. Eso es lo que quería decir. Claro. Respondiendo a la pregunta como se formula en este problema, esa sería la distancia de cada extremo. Pero lo cierto es que resolviendo este problema de esta forma, como nosotros pusimos el auto con A1, lo pusimos en el 0 de X, y el auto con A2 lo pusimos en el 60 de X, en el instante inicial, ambos se van a encontrar en el X igual a 20 metros. Si nosotros hubiéramos hecho al revés, el auto con A1 arriba, en 60 metros, y el auto con A2 abajo, la posición del encuentro hubiera sido 40. 40 metros. Porque el punto de encuentro estaría más arriba. Claro. Pero la distancia de cada extremo sería la misma. A 20 metros del más lento y a 40 metros del más rápido. Bien. Si estamos claros, Estamos claros. vamos con el otro. El 22. Dice, un auto arranca con una aceleración constante de 1,8 metros sobre segundo al cuadrado. En el mismo instante, un camión que lleva una velocidad constante de 9 metros sobre segundo pasa al automóvil. ¿En cuánto tiempo y a qué distancia del punto de partida el auto alcanza el camión? ¿Qué velocidad tendrán los móviles en ese instante? Y represente en un mismo gráfico las funciones v igual v de t para los dos móviles. En el enunciado acá encontramos la palabra clave. ¿En cuánto tiempo y a qué distancia el auto alcanza el camión? ¿Sí? Es un problema de encuentro. Tenemos dos móviles que se mueven por la misma línea recta. En el instante inicial, los dos se encuentran en el mismo lugar. Dice, el auto arranca con una aceleración constante. En el mismo instante, un camión que lleva esta velocidad pasa al automóvil, ¿sí? En el instante inicial, ambos están en el mismo lugar. Pero el auto está con velocidad cero y el camión tiene velocidad constante. Pero también hay otro pero. El auto tiene velocidad cero, pero tiene aceleración constante. El camión tiene velocidad constante. Por lo tanto, más temprano que tarde,
el auto lo va a alcanzar al camión. Y ahí está el encuentro. Otra vez, hacemos el gráfico. En el gráfico de arriba tenemos posición, positivo para arriba, X positivo. El eje del tiempo, positivo hacia la derecha. Ahí donde se cruza el eje del tiempo y el eje X, ahí pusimos el 0 para los dos. ¿Sí? Sería el tiempo inicial, el T0 y el X0. El lugar a donde estaban ambos vehículos en el instante inicial. El camión tenía velocidad constante, por lo tanto, la recta que describe el movimiento del camión va a ser una línea recta, pendiente positiva, que empieza en 0, 0, y ¿a dónde termina? En XC, TE. La curva que describe el movimiento del auto es una parábola que crece para arriba. ¿A dónde empieza? En el X0, T0, ¿y a dónde termina? En el XC, TE. Ahí es donde se va a encontrar con el cambio. Abajo tenemos el gráfico de la velocidad. El eje vertical es la velocidad, positivo por arriba. En el 0 del eje de la velocidad pasa el eje del tiempo, positivo hacia la derecha. La velocidad del camión es constante, de 9 metros sobre segundo. Entonces, la curva que describe a la velocidad del camión es una línea recta horizontal. La curva que describe la velocidad del auto es una recta, porque tiene aceleración constante. Dependiente positiva, porque la velocidad del auto aumenta en la dirección de los X positivos. ¿A dónde empieza? En T0, V0. ¿Y a dónde va a terminar? ¿Hasta dónde va a llegar en el tiempo del encuentro? ¿A dónde va a estar la velocidad del auto en el tiempo del encuentro? ¿Va a ser mayor o menor que la del camión? Ahí no sería después del encuentro, profe, a ese punto máximo. ¿Este? Sí. No, este es exactamente en el tiempo del encuentro. ¿Ves? Porque el eje horizontal es el mismo, tiene la misma escala. Hace mayor la velocidad del auto respecto al camión. En el instante del encuentro, tiene que ser mayor. Sí, por ley, porque tiene aceleración. Claro, y porque si no fuera mayor no lo va a alcanzar nunca. Mira, acá en este punto, las velocidades son iguales. ¿Lo ven? El auto, cuando igualó la velocidad del camión, ¿alcanzó al camión? Todavía no. Tiene que seguir acelerando. Va a tener una velocidad mayor a la del camión hasta que lo alcance. ¿Se entiende?
Por eso la velocidad del auto en el instante del encuentro no puede ser ni menor ni igual a la velocidad del camión. Tiene que ser mayor. Aparte, si lo vemos gráficamente, observen la distancia que recorrió el camión. Es el rectángulo este, que está entre la línea azul y el eje del tiempo. El área debajo del triángulo tendría que ser igual al área debajo del al área del rectángulo. Con lo cual, este triangulito que queda para arriba debería compensar lo que hay, esta superficie que hay acá. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? Este triángulo de acá, la superficie de este triángulo, debería compensar la superficie de este otro, para que el auto y el camión se encuentren. No está hecho a escala, pero la idea es que la superficie de este triángulo de acá sea igual a la superficie de este triángulo de acá. De esa forma, el espacio recorrido por el auto y por el camión sería la misma. ¿Se entiende? Si la velocidad... Sí, para el tiempo del encuentro. O digamos acá, mira. En el instante que el auto alcanza la misma velocidad que tiene el camión. ¿Qué espacio recorrió el auto? Recorrió Y el mismo espacio. todo el área que abarca abajo. Claro, el área del triángulo. Sí. ¿Y el camión qué distancia recorrió hasta ese instante? Todo el resto del rectángulo. Claro. Por simetría entre el triángulo y el rectángulo, podemos asegurar que en este instante de tiempo, el camión recorrió el doble de distancia que el auto. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Revisemos el enunciado. Dice, el auto arranca con una aceleración constante de 1,8 metros sobre segundo al cuadrado. En el mismo instante, un camión que lleva una velocidad constante pasa al automóvil. Es por eso que los pusimos los dos juntos acá en el tiempo igual a 0. ¿En cuánto tiempo el auto alcanza el camión? Tenemos que determinar el tiempo del encuentro. ¿A qué distancia del punto de partida? Eso sería la posición del encuentro. ¿Qué velocidad van a tener los móviles en ese instante? La velocidad del camión no cambia porque es constante. La velocidad del camión va a ser la misma. Lo que vamos a tener que determinar es qué velocidad va a tener el auto. Entonces, podemos decir que la velocidad del auto en el punto de encuentro va a ser igual a BC. ¿Igual?
Perdón. Mira, No, me confundí. Sí. No, sí, ya sé. Va a ser igual mayor. lo va a ser. Va a ser mayor. Igual es cuando lo cruce. Igual es cuando... ¿cómo dijo? ¿Cómo dice que dice? Que igual es cuando lo pasa. No, acá lo pasaría. En el instante del encuentro. Lo pasaría. Y la velocidad tiene que ser mayor. Bien, sí. ¿Sí? Sí, estaba interpretando mal. Claro. Sí. En este instante de tiempo intermedio, el auto tiene la misma velocidad que el camión. ¿Y ya lo alcanzó? No. El auto va por acá y el camión debe ir por acá. Profe, Más adelante. Sí. ¿podemos sacar el tiempo del auto con la velocidad del camión en el punto en el que se cruza con la velocidad del camión? Claro, usted podría sacar cuánto tiempo Tarda tarda para alcanzar la misma velocidad del camión. Claro, y el tiempo lo multiplicamos por 2 y tenemos cuando se cruzan, ¿o no? Bien, usted hizo la interpretación gráfica correcta. Claro. Usted hizo la interpretación gráfica correcta. ¿Cómo dijo? El compañero dice, si calculas cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar el camión, cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar la misma velocidad del camión, y a ese tiempo lo multiplicas por 2, te va a dar el tiempo del encuentro. Lamentablemente, a este gráfico no lo hice a escala. Pero si lo hubiera hecho a escala, se vería claramente que el auto alcanza la velocidad del camión en un tiempo de TE sobre 2. Como dijo el compañero. Bueno, por eso antes decía que los triángulos eran iguales. Claro, yo te dije, este triángulo de acá tiene que compensar este otro. Claro, nada más que ahora sí entiendo, lo que pasa es que el gráfico está medio... Claro, el gráfico nos ayuda. Sí. Pero sí, este triángulo te va a quedar igual que este otro. Entonces ya tenemos una idea más o menos a partir del gráfico. Bueno, y lo último que nos pedían era representar en un mismo gráfico las funciones v igual v de t para los dos móviles. Nos están pidiendo este gráfico. Si yo les pido un gráfico y ustedes no me lo hacen a escala, yo no los voy a sancionar en tanto y en cuanto pongamos los valores de referencia. ¿Sí? Y en tanto y en cuanto se respeten los valores relativos. ¿Sí? Como ya estuvimos deduciendo, la velocidad del auto en el instante del encuentro tiene que ser mayor que la velocidad del camión. ¿Sí? Aunque no esté proporcional, que quede claro, que no me quede la velocidad del auto por abajo de la velocidad del camión. O por ahí pueden sufrir la tentación de hacer que la velocidad del auto sea igual a la velocidad del camión en el instante del encuentro, lo cual sería físicamente imposible. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que determinar 3 cosas. Posición del encuentro, tiempo del encuentro y la velocidad que tiene el auto en el instante del encuentro. Tenemos 2 instantes de tiempo, uno inicial y uno final.
tenemos MRU del camión y tenemos MRV del auto. Para cada instante de tiempo vamos a escribir las cantidades que describen el fenómeno, ¿sí? En el instante inicial vamos a tener posición inicial, velocidad inicial, aceleración. Y en el instante final, posición final, velocidad final. Completamos los datos según el enunciado. En el tiempo T0, ¿en qué posición está el auto? 0 metros. ¿Qué velocidad tiene? 0. ¿Y qué aceleración tiene? 1,8. Positivo. ¿Y el camión? En el T0, ¿a dónde se encuentra? En X igual a 0. ¿Qué velocidad tiene? 9 metros sobre segundo. En el instante del encuentro, ¿a dónde está el auto? En XE. ¿Y qué velocidad tiene? Ya lo vamos a averiguar. Tiene una velocidad del auto en el instante del encuentro. En el tiempo del encuentro, ¿a dónde se encuentra el camión? En XC para el tiempo del encuentro. ¿Y cuánto vale? XE, la posición del encuentro, ¿sí? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3. El tiempo del encuentro, la posición del encuentro y la velocidad del auto en el instante del encuentro. Esta acá está repetida, es la posición del encuentro. Tenemos 3 incógnitas. Tenemos que encontrar 3 ecuaciones independientes para resolver esas 3 incógnitas, ¿sí? Escribimos las ecuaciones que describen el movimiento del auto y la ecuación que describe el movimiento del camión. Reemplazamos todos los valores para el instante tiempo del encuentro. Y revisamos. Para el instante tiempo del encuentro, ¿cuál es la posición del auto? X a E. ¿Eso a qué es igual? A la posición inicial del auto, que era 0. Este término de acá se anula porque la velocidad inicial era 0. Y acá queda 1/2 de la aceleración del auto por el tiempo del encuentro. Acá tenemos una ecuación con 2 incógnitas. Esta otra, la velocidad del auto en E, es igual a la velocidad inicial del auto, que era 0, más la aceleración del auto por el TE. Acá tenemos otra ecuación con 2 incógnitas. Nos falta una tercera ecuación. A esta no la podemos usar porque es combinación de las otras 2 anteriores, con lo cual no sería independiente. Entonces recurrimos a la ecuación del camión. La posición del camión para el TE es igual a la posición inicial del camión, que era 0, más la velocidad del camión, que es constante, por el TE. Y ahí tenemos la tercera ecuación que nos hacía falta. ¿Me siguen hasta acá? Sí, todo bien. Bien, no se cayó nadie todavía. Bueno. Profe, ¿por qué no se puede usar la tercera ecuación? Como habrán visto con la Ancioni,
Esta tercera ecuación, ¿cómo se obtiene? Se obtiene por combinar esta con esta de acá. Me voy a volver. Esta tercera ecuación se obtiene por la combinación de esta, la posición final, con la velocidad final. Revisen el apunte de Lancioni. Ustedes obtienen esta ecuación combinando las dos anteriores. Por lo tanto, esta ecuación no es independiente de las otras dos. La primera es independiente de la segunda. La tercera es una combinación de las dos anteriores. No es independiente. En álgebra, digamos, este es un tema de álgebra. Cuando vos tenés tres incógnitas, necesitas tres ecuaciones independientes. Estas dos son independientes. Pero como a esta, ¿qué quiere decir que son ecuaciones independientes, digamos? Esta ecuación no es una combinación lineal de la primera. Esta es una combinación lineal de la primera con la segunda. ¿Sí? Son términos de álgebra. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, evitando esa ecuación, que la tachamos ahí, evitando esa, recurrimos a esta tercera, o cuarta, esta cuarta, la del camión, que esta es independiente de estas dos. Por lo tanto, sí nos sirve. Si nosotros, cuando uno trata de resolver varias incógnitas, por caso 3, si nosotros queremos resolver 3 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones que no son independientes, ¿qué nos va a pasar? No vamos a poder resolver las 3 incógnitas. No vamos a poder terminar de despejar las 3 incógnitas. Como ahora tenemos 3 ecuaciones independientes, ahora sí vamos a despejar las 3. ¿Sí? Ahí están las 3. La primera, la de arriba, es la posición del auto en el tiempo del encuentro. Esa posición es igual a XC. Lo podemos igualar con la del camión, ¿no? Exactamente. La posición del camión en el instante del encuentro también es XC. Entonces, igualamos la parte derecha de la ecuación de arriba con la parte derecha de la ecuación de abajo. Da lo mismo de qué lado se ponga, ¿no? Sí, da lo mismo. Igualdad. Da lo mismo. Da lo mismo si está a la derecha o a la izquierda. En esa ecuación que obtuvimos, la única incógnita que quedó fue tiempo del encuentro. Y la vamos a poder resolver. Ahí, el cuadrado se simplifica con este factor tiempo del encuentro que está del otro lado. Y nos queda un medio de la aceleración del auto por el tiempo del encuentro tiene que ser igual a la velocidad del cambio. Seguimos allá arriba. Despejamos tiempo del encuentro.
El 2 que estaba dividiendo lo pasé multiplicando y la aceleración del auto que estaba multiplicando la pasé dividiendo. Reemplazamos los números. La velocidad del camión es 9. La aceleración del auto era 1,8. El tiempo del encuentro es 10 segundos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora que tenemos el tiempo, en la ecuación del camión podemos encontrar la posición del encuentro. Reemplazamos los números. Velocidad del camión por tiempo del encuentro nos da 90 metros. Y esa es la X del encuentro, 90 metros. Lo último que nos falta es la velocidad que tiene el auto. Con esa ecuación de la velocidad del auto en función del tiempo, reemplazamos los números y nos da la velocidad del auto en el tiempo del encuentro. ¿Cuánto nos dio? 18 metros sobre segundo. Nos dio el doble que la velocidad constante del camión, que fue algo de lo que estuvimos deduciendo al principio. ¿Se entiende? Sí, profe, está muy clarísimo. Sí, profe. Bueno. De tarea van a hacer, para que prueben sus poderes físicos, van a hacer el 17 y el 23. Yo todavía tengo un poco apagado a mis poderes físicos, profe. Los tiene que estimular. Los tiene que estimular semanalmente. Tiene que asignarle ahí en su calendario tiempo para renegar con los problemas. No se olviden de leer el teórico de Lancioni, revisar algún libro, hacer las tareas. Ya estamos pasado de tiempo, así que si no hay más preguntas, no queda más que agradecer su tiempo. Quería consultar, profe, más o menos qué día estarían mandando confirmación de que le llegaron los trabajos. Bien, me va a tomar un tiempito, ¿sí? A más tardar el lunes que viene. A más tardar el lunes que viene. Después voy a tener que ponerme a corregir. Listo, de 10, profe. Lo que sí mandé hoy fue la devolución del 1. Ese sí, el que no le llegó, que me avise. Bueno, mándele saludo a Lancioni. Y la semana que viene vamos a estar empezando con movimiento en 2 dimensiones. ¿Sí? Bueno, profe, estamos. Nos vemos la próxima. Bueno, profe. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Que tenga buen día.